Entonces tengo acá lo que sería mi hojita de Excel. Vamos a ver el día de hoy funciones derecha e izquierda, algo que se llama rastrear precedentes, rastrear dependientes y una comprobación de errores en las funciones que nosotros creamos. Funciones de derecha e izquierda, que es lo primero que tengo acá. Tengo aquí también unas condiciones. Estas condiciones dicen, si el código del producto inicia con SW, es un producto perecedero. Si inicia con SE, es un producto no perecedero. Y si no es ninguno, entonces no está registrado. Tengo acá lo que son los códigos y vamos a trabajar conforme a cada una de estas instrucciones para poder obtener lo que serían los mensajes acá abajo. Acá también nos dice el lugar de origen y está determinado por el tercer conjunto de datos. Es decir, aquí en el código tenemos SW, que sería el primer conjunto, 6 números acá, que sería el segundo conjunto, otros 2 números, que sería el tercer conjunto, y por último, 2 números más, que indicarían el último conjunto de datos. Acá entonces yo tengo tipo de producto, lugar y el otro lugar. Tengo acá el SW 11 y 23, que los extraje yo de este código del producto. Sin embargo, aquí únicamente los he extraído. No tienen aún el mensaje. El mensaje lo coloqué acá abajo para ver cómo es que se desarrolla cada una de estas partes. Para iniciar, el tipo de producto. Dice que tenemos que extraer lo que sería el primer conjunto de datos. Para ello nosotros vamos a venir y vamos a utilizar una función que se llama izquierda. La función izquierda consta de 2 argumentos. El primero dice texto y el segundo dice número de caracteres. Para el primer argumento que dice texto, lo que tenemos que hacer nosotros en este caso es seleccionar la celda de la cual queremos extraer nosotros ciertos datos. En este caso va a ser la celda B8, punto y coma. Y ahora donde dice número de caracteres, yo voy a colocar cuántos caracteres contando desde la izquierda quiero extraer. Es decir, si yo quiero conocer el tipo de producto y me dice que el tipo de producto está determinado por los primeros 2 caracteres, entonces yo digo que a partir de la izquierda empiece a contar 2 caracteres. Cierro mi paréntesis y ya le doy enter. Entonces ahora vemos que se extrajo el SW. Empezó a contar desde la izquierda la cantidad de números que yo le dije. Para la función de abajo únicamente puedo arrastrar y ya me va a decir que para abajo los primeros 2 caracteres son SE. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? Continuando entonces, para el lugar de destino, dice que el lugar de destino está determinado por el último conjunto de datos, siendo 04 destino Centroamérica y siendo 11 destino Norteamérica. Entonces vamos a extraer los últimos datos. Para ello voy a hacer uso de la función derecha. Hago uso de la función derecha porque se me va a hacer más fácil a mí extraer los últimos 2 datos contando desde la derecha, que sería para el número 1 y para el otro número 1. Y ya me extrajo aquí lo que sería el 11. Lo puedo arrastrar y me extrae lo que serían los otros 2 últimos números. Prácticamente es la misma funcionalidad que tiene la función izquierda, solo que esta lo hace contando a partir
del lado derecho. Ahora bien, para el lugar de origen dice que está determinado por el tercer conjunto de datos, es decir, 23 o 22. Para poder sacar esto, estoy haciendo yo uso de una función ya combinada. Esto de funciones combinadas o anidadas, ya lo hemos trabajado en diferentes situaciones con diferentes funciones y aquí también se puede hacer de esta manera. Acá dejé yo un pequeño comentario que dice que para combinar estas funciones o para anidar las funciones de derecha e izquierda, se trabaja según la jerarquía de las operaciones. Primero lo más encerrado y luego lo más de afuera o lo más retirado, digámoslo así. Entonces, para construir esto, estoy utilizando una función izquierda anidada a una función derecha. Entonces, primero mi función izquierda y adentro voy a colocar yo la función derecha y le voy a decir que en texto siempre seleccione la celda que va a contener mi código completo. Y ahora necesito que desde la derecha a mí me extraiga lo que serían 1, 2, 3, 4 y 5 caracteres. ¿Por qué 5? Porque quiero que me extraiga el 23-11. Cierro mi paréntesis y ahora regreso a lo que sería el número de caracteres para la función izquierda. Y entonces ahora le voy a decir cuántos caracteres a partir de la izquierda quiero que se extraigan de ese 23-11 que yo ya tengo. Yo necesito que se extraigan únicamente los primeros 2 caracteres. Cierro mi paréntesis y le doy enter para que me devuelva entonces este 23. Viéndolo de otra manera, lo que hizo esta función primero fue extraer la derecha, y la derecha sabemos de qué iba a ser 23-11. Al momento de que extrajo este 23-11, yo le dije que contando desde la izquierda me extrajera a mí los primeros 2 dígitos o los primeros 2 caracteres que encontrara. Y por eso a mí me extrajo lo que fue el número 23. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Sí? ¿Ninguna duda conforme a esto? No. Entonces se recuerdan, primero trabaja lo de más adentro y luego después de haber extraído lo de adentro, se va a tomar en cuenta lo que nosotros le coloquemos afuera. Entonces ya únicamente para la de abajo se puede arrastrar y ya quedaría la función. Ahora bien, aquí abajo, donde ya tiene los datos que yo estoy pidiendo arriba, o las condiciones, o las frases que tienen que aparecer, ya dice perecedero, no perecedero, norte, centro, nacional o extranjero. Para ello, únicamente utilicé una función sí y luego utilicé lo que fueron las funciones de izquierda y derecha. Esto de las funciones sí, ya lo hemos trabajado muchas veces y pues solo es una aplicación más que se le puede dar. Recordemos que la función sí es algo condicional. Entonces, depende de ciertas características para que me muestre un resultado verdadero o un resultado falso. Ahora le voy a decir entonces que si lo que encuentre más a la izquierda de estos datos es igual y ya me guío con la instrucción que me dice a SW, entonces, ¿qué va a pasar? Sabemos de qué va a pasar, que tiene que aparecer que es un producto perecedero.
Acá, como son tres condiciones, digamos SW, SE y una última, entonces voy a anidar otro sí. Y ya en su prueba lógica voy a aplicar otra vez las funciones de derecha o izquierda. Entonces aquí le digo que si los caracteres que extrae es igual a 11, entonces, ¿qué va a suceder? Según la instrucción, si es 11, el destino va a ser Norteamérica. Acá, ay, perdón, aquí me equivoqué. Porque solo estoy buscando el tipo de producto. Aquí fue error mío. Tengo que buscar otra vez izquierda. Si no es SW, tiene que ser SE acá arriba. Entonces, el producto va a ser perecedero. ¿O no perecedero? ¿Qué dice? No. Perdón, mis bolitas aquí. No perecedero. Y aquí, si no es ni SW ni es SE, entonces esto no está registrado. Y ya únicamente cierro la cantidad de paréntesis que habría al inicio, como toda función sí que nosotros hemos trabajado. Y ya me aparece entonces que por decir SW al inicio, esto es un producto perecedero. Voy a quitar este de abajo y únicamente puedo arrastrar y ya me dice que por ser SE, entonces es un producto no perecedero. Haciendo uso entonces de lo que vimos hace un ratito de las funciones de izquierda y derecha, pero ya combinándolo con una función sí. Lo mismo sucede con esto. Igual si en los dígitos más a la derecha son 0,4, entonces va para Centroamérica. Y si son 11, va para Norteamérica. Si no es ninguno de esos dos, el destino no está registrado. Aquí, como en toda función sí, podemos ir añadiéndole más y más y más y más datos o más características, más argumentos para hacerlo más grande. Trabajé el ejemplo únicamente con dos destinos, 11 o 4, pero pudo haber sido 20, 18, 15, un par de letras, diferentes cosas, porque a fin de cuentas, solo estamos mandando para Centroamérica o para Norte, pero podemos mandar para países en específico, para algún departamento, para alguna ciudad. Entonces, conforme más datos nosotros tengamos, más condiciones sí se tendrían que realizar. No sé si me doy a entender. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces ahora pasemos a estas dos que son facilitas. Se llama rastrear precedentes y rastrear dependientes. Eso es parte de algo que se conoce como auditoría de fórmulas. Vine aquí a la pestañita de arriba que dice fórmulas y me aparece entonces esta parte que yo decía de la auditoría de fórmulas. Para la auditoría de fórmulas, pues únicamente es para poder administrar, digámoslo así, o poder entender cómo está compuesta una función o una fórmula que nosotros tenemos. Si yo me pongo aquí en este tipo de producto perecedero y le doy clic a rastrear precedentes, me está diciendo que vienen sus datos a partir de esto de aquí anterior. O sea, todo lo que le precede a esta función. Otra cosa que me da a entender con esta flechita es que si yo cambio algo en lo que sería este código de donde viene el resultado de esta función, entonces esta función se va a ver afectada. Si por ejemplo yo cambio el SW por un AX, entonces esta función se puede afectar. O si yo cambio el 23 o el 11 o el código del centro,
la función puede verse afectada debido a que es algo dependiente de la función anterior. Para quitar la flechita, únicamente le voy a dar clic donde dice quitar flechas y ya desaparecería aquí la flechita. Sin embargo, si a esta misma celda yo le doy rastrear dependientes, me va a lanzar un error diciendo que no ha encontrado fórmulas que se refieran a la celda activa. Esto me indica a mí que lo que yo haga en esta celda no va a afectar a ninguna otra, porque ninguna otra depende de esta, sino que únicamente esta es un resultado de otra función. Lo mismo sucedería con esta. Si yo le doy a precedentes, me va a lanzar una flecha más larga indicándome que su precedente o su función principal, digámoslo así, es esta de acá del inicio. Y ahora si yo me coloco en esta parte, en esta celda que contiene el código y le doy a rastrear precedentes, me tira el error, indicándome que ninguna celda tiene alguna interferencia con esta actualmente. O sea, si yo modifico cualquier otra celda en mi libro de Excel, esto no se va a ver afectado porque no tiene nada que ver. Pero si le doy a dependientes, entonces me va a mostrar a mí cuáles celdas dependen de ella. Inicia aquí el puntito indicándome que es la partida. Luego pasa a indicarme aquí con un triangulito que esta celda depende, que también esta y que también esta última. Entonces, cualquier cambio que se haga en esta celda puede verse afectado para acá o para acá. ¿Me doy a entender? Sí, profe. Esto de los precedentes y los dependientes resulta útil cuando ya tenemos una función bastante, bueno, no una función, sino un libro o una hoja de Excel ya bastante completo y que tenga diferentes funciones en cada celda, en filas, en columnas. Y así con esto podemos saber qué datos podemos modificar o qué datos no podemos modificar para que una celda no arruine su funcionalidad. Digamos de que estamos trabajando con datos numéricos. Entonces, para ver de dónde sí podemos nosotros modificar un número sin que nos afecte el resultado de una suma, de una multiplicación, de una función completa o de diferentes situaciones. También se da el uso, digámoslo así, para saber de dónde viene un dato, porque posiblemente nosotros tenemos ya la función completa y nos aparece ahí un 25, y está la función ahí que el sí, que el máximo, que mínimos y bla, 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 pero no sabemos exactamente desde qué dato nos está trayendo eso. Entonces podemos activar esto de los precedentes o dependientes y ver desde qué celda viene eso. Posiblemente esa información venga de una celda que estaba posiblemente en la columna H y nosotros estábamos trabajando en la columna A o en la columna X. Entonces ya es algo bastante útil al momento de trabajar con datos más grandes. Luego, lo último que tenemos dice F9 para comprobar errores paso por paso. Esto de comprobar errores, cuando nosotros estamos trabajando una función y nos devuelve error de nombre o error div, nd, esos tipos de errores que nosotros hemos trabajado que nos aparecen con un numeral de inicio. Usualmente nosotros venimos y los revisamos uno por uno, o vemos la función o la volvemos a hacer porque nos estresamos o diferentes cosas. Sin embargo, Excel tiene esta funcionalidad de ver paso por paso el resultado que nos va a dar una función. Voy a venir acá y voy a hacer un pequeño cambio aquí. Me está diciendo nombre, porque lo que yo hice ahorita a conciencia me doy cuenta que le quité la A la palabra derecha. Sin embargo, yo puedo venir
Y aquí con la función de esta de F9, colocarme sobre la función que necesito y revisar cada uno de sus argumentos para ver en dónde me va a tirar el error. Voy a iniciar con esta de aquí. Selecciono la parte de la función que quiero corroborar y le doy a F9. Ay, puchis. Pero me voy a detener la grabación porque F9 interfiere con mi programita este de grabar.